la Asociación de Docentes de la Carrera de Medicina está organizando un curso, ¿ya? Les voy a pasar enseguida a sus representantes el afichito por vía WhatsApp para que socialicen. Entonces vino el presidente al laboratorio a pedirme la colaboración para que participen de ese curso. Ese curso, como van a leer en el afiche, es gratuito, ¿ya? Pero para los que quieran la certificación, tiene un costo de 25 bolivianos. Obviamente, cuando uno se inscribe a los cursos, lo primero que quiere es el certificado, porque el certificado tiene una carga con valor curricular, ¿no? Una carga horaria, que creo que al que esté interesado en un determinado curso es lo que le interesa, el certificado y que tenga el valor curricular. Entonces, tiene valor curricular, tiene carga horaria, no me acuerdo cuántos puntos me ha dicho que tiene su carga horaria. Y solamente dejarles, ¿no? A sus representantes, tanto del A y del B, los talonarios, para que se inscriban. Espero que todos se inscriban, porque vamos a considerar también como puntos extras para el final, o sea, para el examen final. 25 bolivianos es el costo. 2 puntos yo creo que es algo considerable. ¿Eh? 2.5. 5, ya. Mucho también. No, ya que sean 2.5, ahí lo dejaremos, ¿ya? No, para el final, o sea, estamos hablando del final, ¿no? Al final, no sé, alguno está con 49, hay situaciones, ¿no? Con eso, no, 2.5 está bien. Mucho. Ya tienen harta ayuda con esto más. 2. Carol, por favor. Obviamente, no es, todavía no grabas. Mira, ya están grabando aquí también. De todas maneras, en el afiche lo van a ver, dice en el afiche gratuito, ¿eh? Y hay un código QR que una vez que se inscriban en estos talonarios, si yo ya me he inscrito, me tengo que registrar igual, ¿no? Entonces registrarán, seguramente ahí les van a comunicar si se han inscrito para pasar gratuito o si van a querer el certificado, y si están cancelando obviamente los 25, anotan pues ahí que es con certificación, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, obviamente no es obligatorio, pero sí yo les voy a colaborar en el puntaje que hemos quedado hace un momento. Si se inscriben con los 25 que les hace meritorios a los certificados. Y si no hay la posibilidad de que se inscriban con eso, y si quieren escuchar también esos cursos de actualización, se inscriban y escuchan de manera gratuita. Si no me equivoco, va a ser el jueves, viernes y sábado de la próxima semana, ¿ya? Que es virtual, si no me equivoco. Sí, supongo hasta el día antes de que empiece el curso, ¿no? No, este jueves que viene. Sí, sí, sí. Jueves, viernes y sábado, pues. ¿Ah? Hasta el miércoles se pueden inscribir, ¿no? De todas maneras, a quién van a entregar el dinero tampoco va a ser a mí, o sea, va a ser al presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Medicina. Les voy a avisar yo, o les voy a dar su número, algo para el doctor Díaz. Sí, él es el presidente. Sí. Él está, como presidente, él está organizando los cursos y está pidiendo colaboración porque creo que no tienen ningún fondo de ingreso económico a la asociación de clases. Creo, no sé. Del facultativo creo que tienen ingreso, ¿no? Pero es una pequeña ayuda que nos está pidiendo, así es que si es que pueden colaborar, bienvenidos. Ahora sí pueden grabar. Bódenlo, por favor. Aquí. No, no lo mal utilicen, nada más. Empezaremos entonces. Pucha, es que no me gusta esto porque las piezas están bien separadas. ¿Dónde empezamos ahora? Aquí.
función de unión a antígenos. Y la fracción FC es aquella que va a cumplir con su función efectora. Y esa función efectora va a ser o iniciar o perpetuar la inflamación. ¿Ya? Iniciar, y si ya se ha iniciado la inflamación, va a ser perpetuar el proceso inflamatorio. 2 va a ser eliminación de patógenos. ¿Ya? Nos vamos a centrar netamente en lo que es las funciones FC, porque esto es a nivel general. Entonces, ¿qué va a pasar con esa función efectora? Vámonos a este otro lado. Entonces, vamos a tener función independiente de células. Función independiente de células. En esa función independiente de células nos hablan de 1, neutralización de microorganismos y toxinas. ¿Ya? Neutralización de organismos y toxinas. Entonces, quiere decir que si nosotros vamos a contener un patógeno, acá, ahí, un determinado patógeno, o puede ser la toxina de un determinado patógeno, el anticuerpo va a ir a actuar a ese nivel. Entonces, cuando entra un microorganismo o cuando entra su toxina del microorganismo, ¿qué tiene que hacer? Unirse a un determinado receptor. ¿Y ese receptor cuál es? El PRR, receptor de reconocimiento de patógenos. En este caso, este microorganismo o esta toxina no va a ser reconocido, no va a llegar a unirse al receptor de reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque va a ir primero el anticuerpo. ¿A qué? A neutralizar. O sea, nunca va a llegar a hacer contacto con un receptor de nuestro organismo. ¿Ya? 2, tenemos la interferencia de ligandos. Interferencia de ligandos. Entonces acá quiere decir que nuestra célula dibujaremos una célula y esta interferencia de ligandos se da generalmente en células transformadas, o sea, en células que ya son malignas, ¿ya? Neoplasias. Entonces, en esas neoplasias, obviamente tiene un receptor. Y ese receptor, nuestro receptor de nuestro organismo, se va a unir ahí. Ahí, ¿no? El anticuerpo se une a ese receptor. ¿Para qué? Para que su fracción FC de ese anticuerpo que se ha unido a esta neoplasia ya no se una a un ligando soluble que hay dentro del organismo. Entonces acá vamos a poner como inhibidor. Inhibe que se una otro anticuerpo ahí. Ese otro anticuerpo que tiene que unirse a ese receptor específico
ya tiene marcado unas proteínas en triángulo que estoy dibujando acá, que van a hacer que se inicie, por ejemplo, angiogénesis. ¿Ya? Pero desde un punto de vista neoplásico, o sea, neoformación de vasos. Sabemos que una célula cancerosa va a requerir, ¿no es cierto?, mayor circulación. Entonces, tiene un anticuerpo con proteínas solubles para que inicie la angiogénesis. Pero nuestro organismo prevé eso y lanza unos anticuerpos para que se unan a estos receptores y no permitan la unión de estos ligandos para que se inicie ese proceso de neoangiogénesis. Ahí participa. Y tres, hay otro que es la señalización de apoptosis. También ocurre en células transformadas que son neoplásicas o que están haciendo cáncer. Entonces acá tendremos una célula cancerígena y a esa célula cancerígena se va a unir los anticuerpos, ¿no? Entonces esa célula cancerígena tendremos ahí y se va a unir un determinado anticuerpo. Y cuando se une ese anticuerpo, pues va a mandar las señales para su muerte celular programada. Entonces, esos tres tipos corresponden a la función independiente de células. Neutralización de microorganismos y toxinas, interferencia de ligandos y la señalización de apoptosis. Estos dos sí o sí se dan en células neoplásicas o transformadas o que están haciendo cáncer. Tenemos otra que es la función dependiente de complemento. Función dependiente de complemento. ¿Sí? En la función dependiente de complemento nos tenemos que acordar primero que la activación del sistema de complemento se daba por tres vías. Una que era la vía clásica, otra que era la vía de las lectinas y otra que era tres vías que podían activar el sistema de complemento. Y una vez que se activaba el sistema de complemento, las tres acababan en un común denominador que era la generación del MAC. Y ese MAC era el complejo de ataque a membrana, que formaba un poro en el microorganismo y por fenómeno de ósmosis mataba a la bacteria, ¿no? Entonces, en la función dependiente del complemento, pero para los anticuerpos que estamos hablando, solamente va a funcionar la vía clásica. Solamente la vía clásica. Esa es la vía que funciona para
¿ya? Y que va a expresar antígenos, pero antígenos que no son propios, sino antígenos de ese proceso infeccioso o antígenos de ese proceso de transformación que está sufriendo, ¿ya? Y esos antígenos pues van a ser reconocidos, ya esos antígenos van a ser reconocidos por nuestros anticuerpos, ¿ya? Entonces ahí vendrán un anticuerpo. Ahí vendrá otro anticuerpo. Entonces esos anticuerpos en su porción FC van a unirse en la vía clásica. Estamos hablando de la vía clásica. Y hemos hablado sistema de complemento, ya habíamos visto. Y ahí más o menos venía su sistema de complemento. Y lo que está ingresando acá era el componente número 1Q. Entonces, eso es lo que sucede. La célula infectada o transformada de nuestro organismo va a generar antígenos. Esos antígenos van a ser reconocidos por las fracciones FAP de los anticuerpos y sus fracciones FC van a ser reconocidas por el componente C1Q de la vía clásica. Volvemos a resaltar, solamente la vía clásica funciona ahí. Y una vez que se ha activado esto, obviamente ya va a transcurrir todos los fenómenos, ¿no? De la activación de la C3B, la C5B y toda la de la C6, C7, C8, varias C9 y va a formar el poro. ¿Y ese poro dónde va a formar? Acá, en esta célula infectada o en esta célula transformada. ¿Para qué? Para matar o destruir por fenómeno de ósmosis esta célula infectada o transformada. Una vez que se ha generado todo este proceso, que estamos diciendo que el último proceso de esa activación es generar un poro, y ese poro es denominado de MAC, de complejo de ataque a membrana, para que muera esta célula por un fenómeno de ósmosis. También se van a generar otros componentes, y ese otro componente importante que se va a generar dentro de estas es el componente C3B, ¿ya? Entonces, aparte que va a activar toda la cascada del complemento para generar MAC, también es importante que ahí se va a generar el componente C3B. Porque ese componente C3B va a tener receptores en macrófagos y en natural killer. Entonces acá en macrófago tienes receptor y acá en células natural killer tienes receptores para C3B. Entonces, si ese 3B, obviamente que se está generando al iniciarse la cascada del complemento, va a ser reconocida por un receptor de macrófagos. ¿Qué va a suceder? Fagocitosis. Y si va a ser reconocido ese factor C3B, ese componente C3B por células natural killer, pues va a ocurrir la citotoxicidad. De esa manera es que participa, o de esa manera es la función dependiente del complemento, ¿ya? No. Función dependiente de su fracción cristalizable en relación a su receptor de esa fracción cristalizable. Dependiente de su fracción cristalizable versus su receptor de la fracción cristalizable. Y ahí nos dice, va a servir uno, el primero, para el proceso de
opsonización y fagocitosis. Entonces, en ese proceso de opsonización y fagocitosis, quiere decir que los anticuerpos van a ir a opsonizar a una determinada bacteria. Entonces, si yo tengo acá una bacteria, ahí, con su flagelito, y esa bacteria obviamente va a tener varios determinantes antigénicos, epítopos o epítopes en su estructura, y sobre esos van a ir nuestros anticuerpos. ¿Ve? Entonces acá vendrá un anticuerpo, acá vendrá otro anticuerpo, acá vendrá otro anticuerpo, acá vendrá otro anticuerpo. Entonces, de esa manera es que está haciendo el marcaje, está uniéndose a la mayoría de los determinantes antigénicos de esa bacteria, realizando la función de opsonización. ¿Qué quiere decir? Que lo va a hacer más apetecible para el reconocimiento de qué célula. Si estamos hablando de fagocitosis, macrófago. Pero no solamente el macrófago, sino también puede ser una célula dendrítica. Entonces, ¿qué va a reconocer este macrófago? La fracción Fc de ese anticuerpo, ¿no? Entonces, acá está el anticuerpo y ahí tenemos su fracción Fc. Y este macrófago o esta célula dendrítica, ¿qué tiene? Tiene un receptor de la fracción Fc. Para que esto ingrese acá y automáticamente sea más fácil el proceso de fagocitosis y degradación de ese microorganismo, ¿no? Ese es el mecanismo de acción de opsonización y fagocitosis. Luego tenemos otros dos mecanismos también que, al igual que el primero, que eran independientes de célula, van a servir para células infectadas o células transformadas. El primero, que es similar a estos de acá, si se fijan, CDC o CDCC, similar a eso, solamente que aquí cambia por A. Entonces esta será citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Y el de abajo será fagocitosis celular dependiente de anticuerpo. Listo. Entonces, eso quiere decir que tendremos una célula igual, infectada, transformada, o neoplásica, o que ya sea una célula cancerígena. Entonces entrará el mecanismo de ADC, citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Quiere decir que esas células también expresarán cierto tipo de antígenos en su superficie, y esos antígenos van a ser reconocidos por los anticuerpos. Entonces acá tendremos un anticuerpo que va a reconocer esos antígenos de esa célula y que obviamente su fracción Fc va a tener un receptor, pero las células natural killer. Para el primero, estamos hablando de este mecanismo de acción número 2.
¿Ya? Entonces, las células natural killer tendrán ese receptor FC para esa fracción FC de ese anticuerpo. Entonces, las natural killer, ¿qué van a hacer? Citotoxicidad. También van a generar un poro y también van a mandar todas sus AMPs, ¿no? ¿Qué eran los AMPs? Péptidos antimicrobianos. ¿Para qué? Para destruir esta célula. En el otro mecanismo que dice de fagocitosis celular dependiente de anticuerpos, que es la ADCP, también tendremos una célula y de igual manera será una célula infectada, transformada, que haya hecho cáncer, sea neoplásica, cualquiera, que igualito va a generar sus antígenos en la superficie, que también van a ser reconocidas por un determinado anticuerpo y que cuya fracción FC van a tener receptores específicos también, pero en otra célula que corresponde al macrófago, ¿no? Por eso es fagocitosis. ¿Quién va a fagocitar? El macrófago. Entonces, ese macrófago tendrá un receptor específico, RFC, donde se va a unir. Y cuando se una, al igual que cuando ha hecho opsonización, se lo va a fagocitar a esa célula infectada, cancerígena o neoplásica. Y va a eliminar a esa célula, pero por fagocitosis, ya no por citotoxicidad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de citotoxicidad para el número 2 y para el número 3 estamos hablando de fagocitosis. Listo. Muy bien. Continuamos allá. Entonces, muy bien. Características de la unión antígeno-anticuerpo para acabar ese tema, ¿no? Características de la unión anticuerpo. Entonces, dentro de esas características vamos a tener, por ejemplo, complementariedad. Complementariedad. Y la unión de este antígeno-anticuerpo ya nos habla de esa característica, ¿no? Entonces, un antígeno va a ser complementario a un determinado anticuerpo o un anticuerpo va a ser complementario a un antígeno. Nos van a hablar de afinidad. Afinidad. ¿Qué quiere decir? La fuerza con la que se une una fracción del FAP a su anticuerpo. Entonces, si yo tengo acá determinantes antigénicos, pero solamente uno, porque nos dice que el anticuerpo solamente se va a unir. Una fracción FAP se va a unir a un determinante antigénico. Eso quiere decir afinidad. Avidez, que es otra característica que nos dice va a ser la sumatoria de todas las fuerzas del anticuerpo hacia los determinantes antigénicos. Eso quiere decir que si tenemos ahí la membrana del microorganismo y tendremos sus determinantes antigénicos o epítopes, ahí sí, las dos regiones FAP se van a unir a dos determinantes antigénicos. Esto tendría acá. Ahí. Entonces, las dos fracciones FAP se están uniendo a dos determinantes antigénicos. Eso se denomina de avidez. Otras características que pueden tener la unión antígeno-anticuerpo, por ejemplo, puede ser los enlaces
no covalentes que se van a formar. Enlaces no covalentes. Y dentro de esos enlaces no covalentes son los 4 clásicos que nos debemos acordar, ¿eh? Entonces serán los puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno, están los enlaces salinos o denominados también de interacciones electrostáticas. Están las interacciones hidrófobas. Y están las fuerzas de Van der Waals. Dentro de los enlaces no covalentes, ¿no? Luego tenemos la velocidad. La velocidad. La velocidad de unión de antígeno-anticuerpos es en milisegundos. Milisegundos. ms. Milisegundos. Tendremos otros, enlaces no covalentes, velocidad, agilidad, avidez, moventes. Tendremos la reversibilidad. O sea, que la unión antígeno-anticuerpo no va a estar toda la vida ahí, sino tiene que ser reversible. Y va a ser reversible gracias a varios factores. Dentro de esos factores estará, por ejemplo, la temperatura, estará el pH, estará la fuerza iónica. La fuerza iónica. Estará otra característica de la espontaneidad. Eso quiere decir de la espontaneidad que es una reacción espontánea. Basta que haya una complementariedad para que ambos se unan. ¿Por qué? Porque no requieren de energía adicional, ¿ya? Entonces, no requieren de energía adicional. Listo. Eso entonces entre las características más representativas de la unión antígeno-anticuerpo. 47 también. Vámonos entonces a hablar de otro tema que corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? O lo que denominan de su MHC. Complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad se va a definir como proteínas que se encuentran en la superficie de los leucocitos. Y es así, ese complejo mayor de histocompatibilidad ha sido por primera vez identificado en los leucocitos. Y por eso se denomina también de HLA, que significa antígeno leucocitario humano. ¿Bien?
O sea, de manera general se habla de MHC como complejo mayor de histocompatibilidad. Pero lo correcto sería llamar HLA en nosotros, ¿no? Porque es el antígeno leucocitario humano y ha sido por primera vez identificado en los leucocitos. ¿Cuál va a ser su función de este complejo mayor de histocompatibilidad? Su función es la de presentar moléculas fisiológicas y moléculas anormales o transformadas a los linfocitos. ¿Ya? Entonces, tendremos ahí una célula que va a poder presentar bajo ese complejo mayor de histocompatibilidad péptidos, antígenos fisiológicos o va a poder presentar, si esta célula ha sido infectada o esta célula está haciendo algún tipo de transformación anómala, va a poder presentar también en el mismo o en las mismas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad péptidos, pero patológicos. Patológicos, ¿ya? Entonces, este será un MHC y este también es un MHC. Entonces, ambos son complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, cada una de las células presenta algo fisiológico, donde el linfocito les controla. Es como cuando estábamos con COVID y alguien en la puerta iba controlando los carnets, o si estás vacunado, ¿no? Es lo mismo. Ellos van controlando y tú muestras que estás vacunado, entonces estás expresando algo fisiológico, algo normal, adentro. Pero si el control identifica un antígeno, un péptido antigénico que es anómalo o que no te hayas vacunado, etcétera, se activa. Entonces, cuando es fisiológico, el linfocito no se activa, pero cuando es patológico, el linfocito sí se activa. Y si se va a activar, pues se va a activar para tratar de eliminar a esa célula, porque está expresando cosas que no le pertenecen a esa célula. Muy bien. Entonces, dentro de su clasificación, tendremos 3 tipos. Entonces, su clasificación. Entonces, nos dicen, tenemos 3 tipos. Clase 1 o MHC tipo 1. Clase 2 o MHC tipo 2. Clase 3 o MHC tipo 3. Listo. Entonces tenemos 3 clases. La de clase 1 o complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 son aquellas que van a presentarse en todas las células nucleadas. Se presentan en todas las células nucleadas. Eso quiere decir que todas nuestras células van a contener complejo mayor de histocompatibilidad grado 1, excepto eso pues,
porque esa no tiene núcleo, ¿no? Y todas nuestras células sí tienen núcleo, por tanto sí van a tener o van a expresar el MHC tipo 1. Ahora, ¿qué van a expresar estas MHC? Van a expresar péptidos intracitoplasmáticos. ¿Ya? Entonces presentan péptidos o antígenos intracitoplasmáticos o endógenos. Por ejemplo, aquellos de origen viral o tumoral. Viral o tumoral. ¿A quiénes van a presentar? A linfocitos CD8 más. ¿Y quiénes eran esos linfocitos CD8 más? Citotóxicos. Citotóxicos. A ellos van a presentar. ¿Ya? A contrario de la clase 2 o complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se presentan o se expresan solamente en células, en las APC. ¿Qué eran las APC? Células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles eran esas células presentadoras de antígenos? Las células dendríticas, el macrófago y los linfocitos B. Listo. ¿A quiénes van a, o qué van a presentar? Van a presentar antígenos intravesiculares o exógenos. Entonces, ¿qué pasa con estas células presentadoras de antígeno, las cuales son células dendríticas, macrófagos o linfocitos B? ¿Qué hacen? Fagocitan. Y cuando fagocitan, procesan ese antígeno o esa bacteria, y esa va a ser presentada por el complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso dice vesículas. Ahí se va a formar el fagosoma, ¿no? ¿Y son de dónde? De origen exógeno. Ejemplo, entonces acá. Por ejemplo, los de origen micótico y bacterial. Muy bien. Ahora, ¿a quiénes van a presentar? Van a presentar a linfocitos CD4+, o denominados de Helper, colaboradores, ¿no? A linfocitos CD4+. Muy bien. Los de la clase 3 o complejo mayor de histocompatibilidad son muy distintos a la clase 1 y 2 porque van a ser moléculas solubles, ¿ya? Entonces acá nos hablan de que son moléculas solubles. Y son varias. Solubles, al decir solubles nos está diciendo, vas a poder encontrar en sangre, vas a poder encontrarlos también en tejidos, ¿no? ¿Y quiénes son esas moléculas solubles? Van a ser desde citocinas como el TNF-alfa y el TNF-beta. Factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta. Van a ser componentes del complemento. Entonces aquí colocaré sistema de complemento. Sistema de complemento.
Y dentro de este sistema de complemento estará el componente 2, el componente 4 y la proteína B. Entonces, fíjense que son moléculas un poco distintas a la clase 1 y clase 2. Pero las citocinas, o sea, sistema de complemento, el 2, el 3 y la proteína B, habían sido complejos mayores de histocompatibilidad. El factor de necrosis tumoral alfa y beta son complejos mayores de histocompatibilidad, pero del tipo 3, que son solubles. Muy bien. ¿Tienen clase de algo? ¿No? ¿Continuamos? Ya no. Mañana tienen clases, mañana tienen tiempo. El viernes yo tengo una actividad. Bueno, tenemos una actividad con los docentes. Si podríamos emplazar el día viernes por alguna horita mañana. ¿Se puede? ¿A qué hora? ¿No se puede? En la mañana. ¿Pero qué es más importante? ¿La feria o no, mentira, mentira. No, entonces, ¿hasta qué hora tiene? No, cortalo nomás.